El origen de las palomitas de arroz se remonta al siglo X. Hasta la dinastía Qing, la costumbre de practicar la adivinación con palomitas de arroz era muy popular. Las palomitas de arroz ya formaban parte de la vida cotidiana. Se comían frecuentemente y se usaban en pasteles y otros alimentos. Toda la máquina de palomitas es hueca, con un cigüeñal, un manómetro, un tapón, en total 10 componentes. La máquina es solo un simple aparato, pero puede producir muchas palomitas. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está a punto de desaparecer? La máquina tradicional de palomitas de arroz, considerada por los medios de comunicación estadounidenses como inconcebible, se ve poco en la China actual. Esta máquina trae buenos recuerdos a aquellos que vivieron su infancia en las décadas 60 y 70 del siglo pasado. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En enero de 2013, el programa estadounidense Cazadores de Mitos llamó la atención de mucha gente. El contenido de este programa consistía en buscar una manera más rápida de hacer palomitas de maíz, pero una máquina tradicional de palomitas de arroz en China se convirtió en la protagonista del programa. El presentador comenzó a operar la máquina conforme a las instrucciones. Debido al aspecto de la máquina, el presentador pensó que podía ser una especie de explosivo. Por su propia seguridad, llevaba puesto un traje a prueba de explosiones y orientó la máquina hacia el techo. El presentador siguió las instrucciones del aparato, pero olvidó un paso importante: cubrir con un saco la parte superior de la máquina. Por ello, las palomitas de maíz salieron volando en todas direcciones. Aunque el tiempo que necesitó la máquina para hacer las palomitas no fue el más corto, el mecanismo sorprendió a los espectadores. Los medios de comunicación hablaron de esta curiosa máquina. Este vídeo, del que la audiencia china se burlaba por el manejo de la máquina como si fuese una bomba, logró centenares de miles de visitas el mismo día de su emisión y provocó un acalorado debate. Pese a que el manejo de la máquina por parte del presentador no fue profesional, la antigua máquina de palomitas permitió que la audiencia china que vivió en los años 60 y 70 del siglo pasado recordase su infancia. Poco después de la emisión del vídeo, Pan Shui-jun, que vive en la ciudad de Luoyang de la provincia de Hunan, recibió una llamada telefónica de su hijo en la ciudad de Shenzhen. Le dijo que buscase el vídeo en internet. Pan Shui-jun, de 57 años, compró por 100 yuanes a mediados de la década de los 70 del siglo pasado una máquina de palomitas y comenzó a viajar produciendo palomitas. Su trabajo itinerante duró 40 años. Durante 40 años, Pan Shui-jun ha recorrido todos los lugares en un radio de 50 kilómetros de su casa. La gente ni siquiera sabe su nombre, solo le llaman cariñosamente Maestro Pan. En toda esta zona se ven sus huellas y el aroma de las palomitas se extiende por los lugares que visita. El origen de las palomitas de arroz se remonta al siglo X. Inicialmente se refería a las palomitas de arroz glutinoso.
那这个饽醪从地方口音发音来说，是不是和爆谷，就是爆米花的爆，谷物的谷，是这可能有关系。El poeta Fan Cheng-da del siglo XIII mencionó la costumbre de producir palomitas de arroz durante la fiesta de los faroles, lo que constituye la referencia más temprana a las palomitas. En vísperas del Año Nuevo, la gente adivinaba el bien y el mal del año venidero con las palomitas de arroz, y las chicas las utilizaban en la adivinación de su matrimonio. La cantidad de palomitas estalladas determinaban la fortuna. En los siglos XIV y XV esta forma de adivinación era muy popular. El poeta Li Shui de la dinastía Ming describió la animada escena de estallidos de palomitas de arroz del día 13 de enero lunar en el sur del río Changjiang. Este poeta describió con sus versos la belleza del estallido de palomitas y también las costumbres de la vida popular. Hasta la dinastía Qing, la costumbre de practicar la adivinación con palomitas de arroz seguía siendo popular, y las palomitas de arroz ya entraron en la vida cotidiana. Se comían frecuentemente y se usaban en pasteles y otros alimentos. 到清代，除了这个民间有占卜以外，就进入了饮食。在广东新语的记载吧，在广州里有一种菜，就是把这个爆米花呢，作为一种食物的一种馅儿。 就是从馅儿新做，所以在清代呢，这个爆米花呢就更加发展了。 El origen de las palomitas de arroz se remonta al siglo X. Hasta la dinastía Qing, la costumbre de practicar la adivinación con palomitas de arroz era muy popular. Las palomitas de arroz ya formaban parte de la vida cotidiana. Se comían frecuentemente y se usaban en pasteles y otros alimentos. Toda la máquina de palomitas es hueca, con un cigüeñal, un manómetro, un tapón, en total 10 componentes. La máquina es solo un simple aparato, pero puede producir muchas palomitas. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está a punto de desaparecer? La máquina tradicional de palomitas de arroz
Considerada por los medios de comunicación estadounidenses como inconcebible, se ve poco en la China actual. Esta máquina trae buenos recuerdos a aquellos que vivieron su infancia en las décadas 60 y 70 del siglo pasado. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Una estufa, un fuelle modificado y una máquina de palomitas son las herramientas de producción del maestro Pan. 那时候我的技术是我老乡买个了，他是花个135块钱买的辽阳古钢个吧。那时候我们做工户都只有小工是8毛钱的了，大工是1块2的1块5了，我工是。最后我看那个东西工价打天要打耐天价，一天要打的几十炮吧。 一天打几十炮，你就说1.5分钱炮的，一天都有15块钱、5、6块钱，你还是搞得到吧？那时候做一天，那就还填了15个磨工吧。钱看那个钱弄得硬，再个也不要结账吧，不要等嘛研究的来结账结钱了，我再个可能研究的冇钱结的啊，就不要去掏钱嘛。所以我们就从事了这个行业。 En el pasado, la temporada más atareada de producir palomitas de arroz era el invierno, porque la gente apenas trabajaba en esa temporada. Con un solo grito en un pueblo, la gente salía de sus casas a comprar palomitas. En 4 décadas, el maestro Pan ha usado solo 2 máquinas de palomitas. La primera funcionó más de 10 años y está guardada en el ático. 对呀，是第一台啊。有20多年没用了。 17年你买的吧？这个是我最早用的这个棍子，大概是1997年应个时间，1997年的时候买的，用了17、18年。 17、18年现在还留着，回来后买了一个大的，这个就是小了。 El maestro Pan explica que aunque está oxidada se puede usar normalmente, siempre y cuando se ponga un nuevo manómetro. Es robusta y duradera. Aunque la producción de palomitas tiene una larga historia en China, las viejas máquinas de palomitas que ahora podemos ver son de invención británica a finales del siglo XIX. Por eso se llaman máquinas de palomitas de estilo inglés. Durante la Feria Mundial de 1893, un hombre llamado Charles Situs dio a conocer al público su invención de la máquina. En el siglo XX y debido a la disponibilidad de electricidad, las máquinas de palomitas tradicionales desaparecieron gradualmente en los países occidentales. Durante la Segunda Guerra Mundial, las máquinas viejas se introdujeron en China. 就是咱们那种老式的那个手动的爆米花机呢，它就是一个高压锅，外带着一块那个压力表，啊，所以说现在可以说中西结合。爆米花不能说中国人那个发明的啊，但是中国人一直吃，但是后来有了这个蒸汽锅。 蒸汽机或者是压力锅的这个出现呢，它就又进行爆米花的革命了。En los años 60 del siglo XX apareció la máquina giratoria de palomitas de arroz en China. Toda la máquina de palomitas es hueca, con una cigüeña, un manómetro, un tapón y en total 10 componentes. Primero se introducen granos de maíz secos y sacarina en la máquina. Se cierra con el tapón y se cierra con la barra de hierro. Después se pone sobre la estufa, girándola continuamente para que la máquina se caliente uniformemente. Cuando llega un determinado tiempo de calentamiento, la presión interna de la máquina se eleva rápidamente. Una vez que el indicador del manómetro llega a la escala determinada, se podrá retirar la máquina del fuego de la estufa. En ese momento lo más importante es meter la máquina dentro del saco.
最重要的是烧火要烧得好，第一个是烧火烧得好，烧多的不能太快，挨个的也不能太慢，太快的呢就烧过了，就烧焦起了，烧不严了。太慢的呢就咸回去，咸到等面弄忘个，肯定不好看了，吃起来只咸起，不香了。这是几个原因，一个掌握火的问题，还一个就是靠机子自己长得好，维修的好，也不能漏气。Viendo el vídeo, las expresiones y la torpeza del presentador divirtieron a Pan Sui-jun. Dice que se usa un saco como contenedor de las palomitas para asegurar que las palomitas de arroz no salgan despedidas. El calor de las palomitas recién producidas se expande por el aire gracias a la malla del saco y su permeabilidad.他不要把它背下来打了，它的机子，要受到上面打了，要把台子接到个爆米花，要把台子接到。如果是打了提下，别人吃啊不好吃吧？这个特点是这个的，也不必添那么的防爆衣啊东西吧。它只要有机子好啊，这个表好啊，你就不必要把防爆衣添了吧？那是多余个吧。但是越天气热啊，我们天气热，那添那个衣子根本不会干不成气吧？这有火啊，前面又有火烧啊，又有太阳晒啊，所以就那是不必要的。Al calentar la máquina de palomitas, el maestro Pan presta mucha atención al índice del manómetro, para que no sobrepase la capacidad máxima de la olla y asegurarse de que la máquina es segura. 一般的情况下呢，只要这个机子好、表好，这个压力表好，就完全没有问题。它如果是压力表好，到一定的压力，你车子会放出来，也不会超过压力，超过压力它会烧过去，打出来也会吃不得。El origen de las palomitas de arroz se remonta al siglo X. Hasta la dinastía Qing, la costumbre de practicar la adivinación con palomitas de arroz era muy popular. Las palomitas de arroz ya formaban parte de la vida cotidiana. Se comían frecuentemente y se usaban en pasteles y otros alimentos.
Toda la máquina de palomitas es hueca, con un cigüeñal, un manómetro, un tapón, en total 10 componentes. La máquina es solo un simple aparato, pero puede producir muchas palomitas. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está a punto de desaparecer? La máquina tradicional de palomitas de arroz, considerada por los medios de comunicación estadounidenses como inconcebible, se ve poco en la China actual. Esta máquina trae buenos recuerdos a aquellos que vivieron su infancia en las décadas 60 y 70 del siglo pasado. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. La máquina de palomitas utiliza la ley física de la presión. Cuando los granos se calientan en un espacio cerrado, a medida de la elevación de la temperatura, los granos de maíz se ablandan y su agua interna se convierte en vapor de agua. Debido al aumento gradual de temperatura, la alta presión del vapor los hace expandirse. Pero ahora la presión dentro y fuera del grano está equilibrada, por lo que los granos de maíz no estallan en la olla. Cuando la presión de la olla aumenta a 4 o 5 unidades de presión atmosférica, al abrir de repente el tapón en la parte superior de la máquina, el vapor de agua de alta presión que contienen los granos en su interior se expande a una velocidad rápida e instantáneamente convierte los granos en palomitas. 爆花的温度应该是整体温度在180度到300度之间。按不同的这个种类的原料呢，它爆花的这个热度是不一样的。但是呢，压力它是基本上相似的。比如说2个大气压的或者2或者3，这个具体我没有研究过啊，但是它肯定是有一个爆炸值啊。在温度和这个压力达到的情况下，你这个它那个。 用踩的形式把那个阀门打开，它就产生了这爆炸效果了。 Al abrir de repente el tapón de la máquina se produce un ruido formidable. Se dice que este ruido asustó al presidente estadounidense Nixon en los años 70 del siglo pasado. El 26 de febrero de 1972, cuando el presidente Nixon estaba de visita en el lago del oeste de Hangzhou, de repente escuchó un estruendo procedente de una máquina de palomitas. Cuando Nixon preguntó el nombre y la función de la máquina, el traductor tuvo una inspiración repentina y le contestó que era un dispositivo de engrandecimiento de cereales. 它这个翻译虽然不准确，但是有一定的科学、一定道理。一个小小的玉米粒儿爆开以后，就扩大几倍。 扩大是10几倍，扩大了吗？所以说他就翻译说是粮食扩大器，这个翻译还是有道理的，有道理。 La máquina tradicional de palomitas, considerada por los medios de comunicación estadounidenses como inconcebible, en realidad se ve poco en la China actual. Esta máquina trae buenos recuerdos a aquellos que vivieron su infancia en las décadas 60 y 70 del siglo pasado. Se podría incluso decir que esta máquina era parte de sus vidas. Antes de la reforma y la apertura, China tenía un nivel de vida relativamente bajo. Los niños, tanto en las áreas rurales como en las ciudades, tenían pocas cosas que comer entre horas. Por lo tanto, las palomitas baratas, deliciosas y aromáticas se convirtieron en las favoritas de los niños. El increíble proceso de producción de palomitas también divertía a muchos niños. 当然不用吆喝，他那个爆米花一支起来一响，小孩子们都出来了，围着看。孩子们围着看，他坐在那儿，火焰熊熊，那么是燃着火，摇着风箱，然后再爆开。孩子们欢腾雀跃，听着声响，还有的吓着捂着耳朵，像放炮仗一样。孩子们雀跃着，爆米花翻在满地，白花花的，黄澄澄的。 然后主人们把它拾起来装走，孩子们在哄抢着再去拾散落的爆米花，这个确确实实当时那个年代的意境。 La novela gráfica titulada El hermano de palomitas de arroz se publicó a principios de los 80 del siglo pasado y cuenta la historia de amor de un joven artesano de palomitas de maíz. Aunque el maestro Pan no conoce la historia del libro, él ha vivido muchos episodios similares a los que describe el libro.
Donde quiera que va, se acerca un grupo de niños y lo rodea. Cuando la máquina produce la explosión, provoca risas y saltos entre los niños. En aquella época, los artesanos dedicados a la producción de palomitas de arroz como el maestro Pan eran muy queridos por los niños. No importaba a dónde fuesen, siempre y cuando encendiesen el fuego y usaran el fuelle, los niños los rodeaban ansiosos. En el momento de la explosión, agarrar unas palomitas caídas del saco constituía la mayor alegría para los niños. En los últimos 40 años, el maestro Pan solía viajar por pequeñas aldeas. Ahora visita la capital provincial de Changsha una vez cada 2 años. Él quiere ver el desarrollo y cambios de la ciudad. También desea que la gente que vive en la bulliciosa ciudad pueda recordar esta simple artesanía de palomitas.